nos toca directamente, pero pues la vemos. Para ti el concepto es el mismo, la maldad no existe. La maldad no existe, es un juicio que nosotros tenemos sobre cómo están pasando las cosas. ¿Por qué no nos gustan? O nos enseñaron que así no deberían ser. Pero es el juicio que tenemos, y usualmente es el juicio que hacemos respecto a algo que no nos toca directamente. Para mí la diferencia entre el juicio y el discernimiento es que el juicio es algo que no me compete y el discernimiento es algo que sí me compete. Y es una línea más o menos difícil de comprender cuál es cuál. ¿En qué sentido? En que es movible, no es algo que diga esto es discernimiento y esto de aquí para adelante es juicio. Pero para poner un ejemplo, ustedes están más o menos en el mismo proceso que nosotros en Chile con la elección presidencial, ¿sí? Nosotros estamos un poco más adelantados, nos toca ahora en noviembre, a ustedes les toca hasta mayo. Pero en el periodo en que los candidatos ya se empiezan a inscribir y todo el cuento, uno entra en proceso de discernimiento de por quién va a votar. Porque le toca como tarea ciudadana el ir a hacer el voto, ¿sí? En el momento en que uno votó y la elección está resuelta, de ahí para adelante es juicio. Porque ahí ya no está mi momento de voto, mi momento de voto fue antes. Cuando ya ganó una persona la presidencia y le toca trabajar, cualquier cosa que yo piense o diga respecto a su trabajo va a ser juicio. Hasta que se abra de nuevo el periodo de elecciones otra vez y entonces vuelve a ser discernimiento, ¿sí? Por eso lo pongo como ejemplo para que se note que puede ser algo sumamente movible y disperso, ¿sí? Pero en el fondo lo que nos compete es discernimiento, lo que no me compete es juicio, porque necesito tomar decisiones, ¿sí? Pero por ejemplo, puede que a mí no me guste la polera que tiene ella, el color, que me encanta, pero lo estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Pero yo no me voy a poner jamás esa polera. Entonces no me compete el color de la polera que ella tenga. Ni la polera si me gusta o no me gusta. Ese es el problema de ella. Si yo lo hago, es juicio. Si esa polera sí me la fuese a poner yo, entonces es discernimiento. Mi discernimiento en este caso está en, yo no me voy a poner la polera mujer, me voy a poner una camisa hombre, ¿sí? Esa es un poco la diferencia entre el discernimiento y el juicio. Y cuando vemos la maldad, usualmente es un juicio, no es un discernimiento. ¿Cómo lograr empezar a trabajar precisamente esa parte que dices del juicio? Porque es que somos muy propensos a siempre emitir un juicio, Sí. el cual pues lo carga uno de cosas que uno no debería de cargar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar precisamente esa parte? Porque por lo menos yo digo, estoy emitiendo un juicio, no debería emitirlo, pero todavía no he logrado quitar esa parte del juicio. Sí. Lo primero es comprender y perdonarse el hecho de que uno no se va a poder quitar todos los juicios de encima, ¿sí? El que crea que se los quitó todos es porque se cree iluminado, pero en realidad no está iluminado, ¿sí? Entonces eso es lo primero, de que eso va a ser algo que usualmente uno se va a estar pisando la cola, de decir, ay, sí, ya no estoy enjuiciando, ¿sí? Y a mí me pasa regularmente, Marcela es testigo de que me ve de repente y empiezo a hablar con ella y le digo, sí, sé que estoy enjuiciando, pero dame un segundo. Deja que termino. A mí un maestro me enseñó un ejercicio, que es como que uno debería hacer en todo momento, que se llama igual que yo. Y consiste en lo siguiente, cada vez que tú te pilles haciendo un juicio, dices igual que yo. Entonces cuando tú dices, ay, qué fea la polera, igual que yo. Y funciona tanto para lo positivo como para lo negativo como lo positivo. Entonces digo, ay, qué bonito el colibrí que está dibujado ahí, igual que yo. ¿Ah? Y la gracia es hacerlo en voz alta primero. Cosa de que uno tome conciencia de decir, ay, qué frío está acá adentro, igual que yo. O qué calor que hace aquí, igual que yo. Si te entiendo bien, es como ponerse en el lugar, digamos que se ocurrió un acto muy malo y lo reprochamos. Igual que yo. Pero ¿qué haría yo en los zapatos de esa persona que lo cometió? Es como, no exactamente, no, porque no te compete estar en los zapatos de él. ¿Sí? A ver, si una persona hace algo, es problema de esa persona el que lo haya hecho, no es problema mío. Entonces, si yo lo que hago es pensar qué hubiese hecho yo en ese momento, lo que estoy igual haciendo es despegarme de mi aquí y ahora y crear una realidad ilusoria para pensar cómo hubiese
estado yo o hubiese actuado yo en ese momento. Y eso igual es desapegarte de ahora. Entonces, además del juicio, estás haciendo un ejercicio de desapegarte e irte a un lugar que no es el que te corresponde, porque no es el tuyo aquí. A ti te corresponde tu cuerpo aquí y ahora, a mí me corresponde mi cuerpo aquí y ahora. Nunca jamás voy a saber lo que es estar en tus zapatos en nada de lo que hagas. No tengo cómo saberlo, porque no tengo nunca ni voy a tener las mismas circunstancias exactas que tú tienes. Entonces puedo tener cosas similares y parecidas, pero cualquier otra va a ser una ilusión creada por mi mente igual. Y como la que emite el juicio es la mente, lo que estoy haciendo es dándole más trabajo a la mente para que siga emitiendo juicio. ¿Sí? Y además crea que, ay, qué bueno soy, yo no hubiese hecho lo mismo que él. ¿Eh? No, pero yo no decía era como entender esa persona por eso pudo hacer, eso no me comprende. Tampoco. Por eso el ejercicio que este maestro que yo te decía que me dio era igual que yo, simplemente eso. No es más que eso, con igual que yo es suficiente porque uno vaya tomando conciencia cuando lo emite. Y después de que uno lo hace en voz alta, lo va haciendo ya más en silencio y te vas acordando de vez en cuando. Pero en un principio necesitas hacerlo en voz alta casi 2 semanas, igual que yo, y uno parece un loco. Y dice, ¿qué te pasa? igual que yo. Pero ese es un súper buen ejercicio, súper buen ejercicio. Pero Sí. todos somos uno, entonces si uno... Sí, pero somos uno en la esencia, no en la experiencia. Las experiencias son distintas. Nuestra componente humana son distintas. Estamos separados humanamente hablando, pero juntos espiritualmente hablando. Entonces hay que entender que en el fondo vivimos en 2 realidades al mismo tiempo. La realidad humana de la separación y la realidad espiritual de la unión. Y eso es lo que nos cuesta comprender, ese traspaso de que estamos en los 2 al mismo tiempo. Y no es que yo tenga que ir de la realidad humana de la separación a la realidad divina de la espiritualidad y quedarme ahí. No, no sirve, porque para algo uno está encarnado. Uno necesita estar en los 2 al mismo tiempo. Y esa es la parte difícil. ¿Y ahí cuando nos llaman locos? Cuando tratamos de estar aquí... No, nos llaman locos cuando queremos estar solamente acá, en la parte espiritual. Lo otro, uno se hace superhumano, es al revés. Cuando estás realmente en los 2 lados, es como quien dice, el flujo de humanidad y de compasión es tan grande que te sientes muy humano. Y de alguna manera asumes completamente que eres humana. El loco se intenta quedar en el lado espiritual y se quiere desapegar de lo humano, que es distinto. Y eso ya es más patológico.